Hola, acá estamos de nuevo. Vamos a seguir adelante con el derecho real de dominio y vamos a ver los modos especiales de adquisición de dominio. Vamos a empezar con el primero de ellos, que está estipulado en el artículo 1947 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el modo especial de adquisición de apropiación, modo especial de dominio que se denomina apropiación. ¿Y qué es la apropiación? La apropiación, según el artículo, el dominio de las cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. El derecho real de dominio de cosas muebles no registrables sin dueño se adquiere por apropiación. ¿Y cómo se llaman esas cosas muebles que no tienen dueño? Calculo que lo deben haber escuchado muchas veces. Bueno, recuérdenlo y refresquenlo, res nullius. ¿Y cuáles son esas cosas susceptibles de apropiación? Y dice el código: las cosas abandonadas, los animales que son objeto de la caza y de la pesca, el agua pluvial que caiga en lugares públicos o corra por ellos, y no van a ser susceptibles de apropiación, las cosas perdidas. Y dice el código si la cosa es de algún valor, pero no determina qué valor. Suponemos que es cuando se tiene un valor importante en cuanto a valor económico, ¿no es cierto? Entonces, si la cosa es de algún valor, se presume que es perdida, excepto prueba en contrario. Entonces, cuando la cosa es de algún valor, se presume prueba en pérdida, por lo tanto es una presunción iuris tantum. Los animales domésticos, aunque escapen e ingresen a inmueble ajeno, es decir, que los animalitos que nosotros tenemos en casa, el perrito, el gatito, no van a ser susceptibles de apropiación. ¿Por qué? Porque siempre nos van a pertenecer a nosotros, aunque hayan ingresado a la casa del vecino. Y los animales domesticados, mientras que el dueño no desista de perseguirlos, si emigran y se habitúan a vivir en otro inmueble, pertenecen al dueño de este, si no empleó artificios para atraerlos. Es decir, que si yo tengo un animalito domesticado, que no se refiere ni al gatito ni al perrito, sino a otro tipo de animal, que lo hemos domesticado y lo hemos hecho propio de la casa, en principio, si ese animal se escapa del lugar y se habitúa a estar en otro inmueble o en otra vivienda, y se acostumbra a estar ahí, le va a pertenecer al dueño de ese inmueble, salvo que el dueño de este inmueble, dice el artículo, haya realizado algún tipo de artificio para llevarlo hacia su casa o hacia su inmueble, en realidad, para decir mejor las cosas. Y por último, no van a ser susceptibles de apropiación los tesoros. Ya vamos a ver que para las cosas perdidas y para los tesoros existe un régimen especial para cada uno de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere la apropiación? Por lo tanto, tenemos que primero decir que la apropiación es un modo originario de adquirir el dominio, porque existen modos originarios y modos derivados. Este es un modo originario. ¿Por qué? Si estamos hablando de aquellas cosas que son susceptibles de la caza y de la pesca, son susceptibles de apropiación, si nosotros somos personas que nos gusta ir a pescar y vamos con nuestra cañita, a mí particularmente es un deporte que no me gusta, pero bueno, admiro a la gente que está todo una noche o todo un día con la caña tirada en el río o en el mar viendo si pica algo. A mí lo único que me pueden llegar a picar son los mosquitos. No me gusta, pero bueno, vamos a seguir adelante. Si yo voy con mi caña de pescar y pesco determinado pez y después me lo llevo para consumirlo, ¿sí? Eso no sería caza furtiva, porque no vuelve, el pez no vuelve al río o al mar de donde fue sacado, sino que lo utilizo para quedármelo. En ese caso estoy adquiriendo el dominio, ese pez que se transformó en pescado al salir del agua, por apropiación. Lo mismo pasaría en el supuesto de que a mí me gustara comer perdices y fuera al campo a cazar perdices y me las llevara a mi casa para consumo personal. O, no sé, porque las pongo en vinagre y las vendo. Perdón, en vinagre no, en escabeche y las vendo. Entonces, en estos casos voy a adquirir el dominio por apropiación de forma originaria. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de
la adquisición de un tesoro, que es lo primero que habla el código. En el artículo 1951 dice: es tesoro toda cosa mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en una cosa mueble o inmueble. Gran diferencia con el código de Vélez, porque en el código de Vélez únicamente se hablaba de, o Vélez, hablaba de una cosa que estuviera escondida en un bien inmueble. No se tocaba o no se hablaba sobre cosas muebles. No es la cosa de dominio público ni la que se encuentra en una sepultura de restos humanos mientras subsiste esa afectación. Entonces tenemos que dejar bien en claro que solamente es una cosa que tenga determinado valor, que no tenga un dueño conocido, puede ser que esté escondida en una cosa mueble o inmueble y que no tenga que ver con el dominio público del Estado y que no esté considerado como parte de una sepultura, mientras subsista esa calidad de sepultura de restos humanos. Es decir, todas aquellas cosas que componen la sepultura no podrían ser susceptibles de este régimen de los tesoros. ¿Y cómo se lo va a llamar aquella persona a la que descubre el tesoro? Ni más ni menos que descubridor. ¿Qué dice el artículo 1952? Es descubridor del tesoro el primero que lo hace visible, es decir, aquella persona que primero se encuentra con la cosa escondida, tiene que estar oculta, ¿no? Oculta, dijimos, en un bien mueble, en una cosa mueble o en una cosa inmueble. El primero que lo hace visible, aunque no sepa que es un tesoro. El hallazgo debe ser casual, es decir, yo por casualidad encontré en un lugar donde estaba trabajando o compré una casa y de repente dentro de la casa había un bayú que lo dejó la gente que se fue antes, y dentro de ese bayú, en un cajón o en un escondite que no sabíamos que existía, aparecen, vamos a suponer, 10 monedas de oro, 10 mexicanos de oro, ¿sí? Cosas muebles, ocultas en una cosa mueble, y de la cual yo no tenía conocimiento que existía, y de repente, abriendo un bayú, lo encuentro. Para lo que no sabe qué es un bayú, es un mueble muy grande donde se guardan, parecido a los modulares, pero no tiene arriba un soporte también para guardar cosas. Solo tienen derecho a buscar tesoro en objeto ajeno los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión con excepto de la prenda. Entonces, todos los derechos que se ejercen, todos los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión pueden ir en busca de un tesoro, excepto la prenda. ¿Por qué? Bueno, ya se va a ver cuando se vea prenda, por qué el titular del derecho real de prenda no lo puede hacer, porque la cosa la tiene en calidad de depositario a título oneroso. Entonces no podría decir encontré un tesoro en determinada cosa. ¿Y cuáles van a ser los derechos de este descubridor? Según el 1953, si el tesoro es descubierto en una cosa propia, si yo compré esta casa y dentro de esta casa encontré esos 10 mexicanos de oro, obviamente que me voy a hacer dueño de la cosa o dueña de la cosa, y me va a pertenecer a mí en su totalidad. A mí me va a pertenecer en la totalidad. Son 10 mexicanos de oro, los 10 mexicanos de oro los disfruto yo. Si es parcialmente propia, es decir, que en este caso vamos a suponer que en vez de yo ser titular de dominio hubiera otro más y estuviéramos conformando un condominio, soy parcialmente titular de la cosa, entonces me corresponde la mitad a mí como descubridor del tesoro, descubridora del tesoro, y la otra parte en la proporción de la titularidad de la cosa. ¿Sí? Si yo soy condómina y en el título nada dice, ya lo van a ver en condominio, tendríamos mitad cada uno, en la mitad indivisa cada uno sobre la cosa. Entonces, si yo encuentro los 10 mexicanos de oro, nos tenemos que repartir la cosa por mitades. 5 mexicanos de oro para mí, 5 mexicanos de oro para el otro titular de la cosa. Si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y al dueño de la cosa donde se halló.
Esto podría pasar si de repente alguien se encuentra trabajando en mi casa, vamos a suponer un albañil al que yo le digo, por favor, tiren, necesito hacer esta pared a nuevo. Y me ha pasado, en realidad me pasó, pero sin ningún hallazgo personal. Yo tenía una pared en un comedor diario que lo había dejado todo con ladrillo a la vista porque quería que quedara de esa manera, me gustaba como se veía, pero como en donde yo vivo es un pH muy antiguo, es lo que se llaman las casas tipo chorizos. En una parte de donde estaban los ladrillos a la vista sobresalían un montón de ladrillos y mis hijos me decían, mamá, ¿no habrá ahí guardado algo importante? Bueno, lamentablemente adentro de esa rebarba que había en la pared, que parecía una caja fuerte hecha de ladrillos, no había nada, pero podría haber habido estos mexicanos de oro que yo les digo, y en tal caso, si el albañil hubiera roto la pared y los hubiera encontrado, la mitad sería para él y la mitad sería para mí. ¿Por qué? Porque el que lo descubrió casualmente fue otra persona y no yo como dueña del inmueble. Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la persona a la cual el dueño de la cosa le encarga buscar un tesoro determinado, ni por quien busca sin su autorización. Es decir, que si yo le digo al albañil, rómpame esa pared porque creo que ahí hay un tesoro, y el tesoro se encuentra, entonces ahí no le tengo que dar el 50% de lo que se encuentra. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando yo. Más allá de que si nos remitimos al artículo que hace referencia al tesoro, dice que en realidad yo no tengo que saber que ahí hay un tesoro. Es medio como una ambigüedad entre un artículo y el otro. Pero bueno. Y dice, ni por quien busca, es decir, aquel que busca sin autorización. Si el albañil está buscando sin mi autorización, y bueno, ahí por ahí podríamos llegar a tener un problemita. Pueden ser invocados si el hallador simplemente, si al hallador, se le advierte simplemente la mera posibilidad de encontrar un tesoro. Si el albañil me dice, yo no me había dado cuenta, y a mí me dice, mire señora, ahí me parece que puede llegar a haber guardado algo, oculto algo, ¿por qué no rompemos y nos fijamos? Y ahí él se encuentra, entonces ahí sí podría llegar a reclamar lo que le corresponde. Búsqueda por el propietario de un tesoro. Cuando alguien pretende que tiene un tesoro que dice haber guardado en predio ajeno y quiere buscarlo, puede hacerlo sin consentimiento del dueño del predio. Debe designar el lugar en que se encuentra y garantizar la indemnización de todo daño al propietario, si prueba su propiedad le pertenece. Si no se acredita, el tesoro pertenece íntegramente al dueño del inmueble. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con el tema del tesoro les hablé del bayú, que yo compraba la casa y me encontraba con un bayú y adentro del bayú estos dichosos mexicanos de oro de lo que siempre hablo? Bueno, si yo me fui, transmití el inmueble a otra persona y después me acordé que en el bayú dejé algo que me pertenecía, podría, dice el artículo, ingresar al inmueble y retirar ese tesoro que me pertenece. Ahora bien, yo tengo que demostrar que soy la dueña de esa cosa que está oculta en determinado lugar, porque si no puedo demostrar, no tengo la factura de compra, no tengo nada, un testamento que acredite que a mí me legaron o me dejaron por testamento esa cantidad de mexicanos de oro, si no tengo cómo demostrarlo, lamentablemente eso va a quedar en cabeza del nuevo titular de dominio, es decir, aquel que me compró el inmueble. Y por último,